Ser Podcast. Hoy se ha debatido sobre los indultos en el Congreso. En teoría no era para eso el Pleno, pero era inexcusable y el propio presidente ha ido directo al tema. La principal novedad, el compromiso que Sánchez ha adquirido ante la Cámara de que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, tal y como lo plantean los independentistas, algo que con esta Constitución no puede hacer él ni ningún otro presidente del Gobierno. Y eso lo sabe todo el mundo en la Cámara. También lo sabe Gabriel Rufián, pero el diputado de Esquerra no ha desaprovechado la ocasión de hacer beber al presidente gotas del cáliz de la concordia, diciéndole que antes también dijo que no habría indultos. La oposición podía tener servidos en esas palabras de Rufián argumentos suficientes para castigar dialécticamente al presidente. Pero eso le sabe poco, le sabe a poco a un Pablo Casado desbocado, dispuesto a pagar cualquier precio por recuperar los votos que se fueron a Vox. Hoy ha llegado a equiparar la Segunda República con los golpistas que provocaron la guerra civil, el líder de la oposición en España. El problema no es ya el precio que él esté dispuesto a pagar por recuperar los votos de Vox, el problema es el precio que le hace pagar aquí y ahora a nuestro debate democrático. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Tertulia de miércoles con Manuela Carmena. Buenas noches, Manuela. Hola, buenas noches, Pepa. Muchos días, ya te echábamos de menos. Hay la Eurocopa que nos ha privado, de tu presencia aquí. Con Joaquín Estefanía, buenas noches. Buenas noches. Y con Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos al día en 2 minutos, Esther. Vuelven los estudiantes del megabrote de Mallorca, que se ha extendido a 12 comunidades después de que una juez rechazara el confinamiento en un hotel de la isla. Regresan los que no son positivos. Sanidad y las comunidades afectadas intentan organizar un viaje en barco hasta Valencia para aquellos que quieran volver así. Los positivos mantendrán el tiempo de cuarentena en la isla. En Barbastro, en Huesca, una mujer de 35 años ha sido asesinada por su marido de 43. Le ha asestado varias puñaladas en el domicilio en el que ella vivía y donde estaban sus 3 hijos de 13, 5 y 1 año de edad. Estaban en trámites de separación. Radio Zaragoza, Esther Orera. El hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en la propia vivienda. Tiene antecedentes penales por un delito de violencia de género contra su expareja, pero en la actualidad no había en vigor ninguna orden de alejamiento. Los servicios sociales de la comarca se han hecho cargo de los menores. Es el segundo asesinato machista este año en Aragón. Recordamos que el teléfono 016 atiende a las mujeres víctimas de violencia de género las 24 horas del día y todos los días del año. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas del teléfono. El Ángeles Alvariño abandona la búsqueda de la pequeña Ana y de su padre después de 3 prórrogas y de que el juzgado que instruye el caso haya aceptado la idea de que es completamente inabordable explorar la zona donde podrían encontrarse nuevos indicios. La propuesta de compromiso del Gobierno para controlar los precios del alquiler salta por los aires. A las 7 de la tarde les hemos adelantado en la SER la propuesta. Una hora después, Podemos dice que no va a haber acuerdo, lo ha dicho a las 8 de la tarde. El Partido Socialista responde que no va a haber nuevas propuestas. El documento que les hemos contado es el último que se pondrá sobre la mesa. En la Kitchen hoy ha declarado el marido de Cospedal y el que fuera jefe de gabinete de la exsecretaria general del PP. Este último ha dicho que se enviaba desde Génova un coche para recoger a Villarejo a unos metros. Entraba por el garaje y no constaba la visita en el registro de entrada. Y ha fallecido Donald Rumsfeld. Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me because secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, hombre clave en la guerra de Irak con el presidente Bush en aquellos años en los que se buscaban las armas de destrucción masiva. Su familia ha comunicado hoy el fallecimiento. En un comunicado tenía 88 años. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué más se puede decir a estas horas de la noche de Tony Cantó? El luchador contra los chiringuitos a quien Díaz Ayuso le ha montado uno. Un chiringuito en Madrid llamado Oficina del Español, con un sueldo de 75.000 euros al año. Oficina del Idioma Español. ¿Qué te parece, Javois? ¿Corre peligro el español en Madrid?
Viendo el primer tuit de nuestro nuevo jefe del idioma, sí corre peligro. Cuidado, porque me ha colocado las comas donde Jesucristo tiró la zapatilla. Fíjate que... O sea, el suyo, corre peligro el suyo. Sí, que no se nos contagie. El poco discurso político que siempre tuvo Toni Cantó fue precisamente, como acabas de decir, un discurso contra la chiringuitocracia. Me ha salido a la segunda, la chiringuitocracia. De hecho... muchos no lo recordarán, pero Cantó se presenta en política dando vaivenes de izquierda a derecha como un actor cansado de los derroches estúpidos de las élites españolas, un indignado, para entendernos. Así que yo creo que no hay castigo mayor que el de que le ofrezcan una oficina nueva para defender el idioma español en Madrid, y no hay penitencia más grande que tener que aceptarlo. Poco a poco, si te das cuenta, el género se va endureciendo. A los que ya nos parecía un poco duro tener que defender que el español no corría peligro en las comunidades históricas, Ayuso nos pone directamente a defender que el español no corre peligro en Madrid. Por eso nos ha colocado a Toni Cantó al frente de esta nueva oficina. Como provocación, de verdad lo digo, me parece una genialidad y estoy convencido de que hay muchísimo de eso en la decisión. Así que gratis nos haría gracia. Cuando la broma, porque no deja de ser una broma, cuesta 75 euros al mes, el único español que va a mejorar estos años... 75.000 euros al año. Al mes, al año, por favor. No, tenemos un idioma poderoso, pero no tanto, para defenderlo por ese precio. El único idioma, el único español que va a mejorar estos años, estoy convencido de que va a ser el malsonante. Así que probablemente acabemos inventando palabrotas nuevas. Así que de alguna manera sí, se conseguirá enriquecer el idioma. Es tan descarnado este asunto que efectivamente invita a pensar en una provocación, ¿eh? Es imposible no pensar en otra cosa. Sí. Buenas noches, hasta mañana, un beso. Un beso, hasta mañana, chao. Hora 25. Pepa Bueno. 12 horas después de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa, el presidente del Gobierno ha considerado conveniente decir esto en el Congreso. Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas. Claro y rotundo el presidente, pero sus socios ocasionales le han respondido así. Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo. Nunca diga nunca, jamás. Este último era Aitor Esteban y el primero Gabriel Rufián. Camina Pedro Sánchez, Manuela, por un desfiladero estrechísimo, ¿no? Con la oposición a un lado, los más hiperventilados de los independentistas al otro y Esquerra Republicana echando de vez en cuando, como acabamos de escuchar, gasolina al fuego. Pues sí, la verdad es que yo creo que por eso a mí me parece que habría que hacer un esfuerzo muy grande. Yo lo veo no tanto desde el partido del gobierno, no tanto desde el Ejecutivo, sino desde la sociedad. Ya sabes cuál es un poco mi manera de pensar, ¿no? Porque yo escuchando esta mañana el Congreso creo que lo que verdaderamente sería importante es algo que se ha traslucido en todas las intervenciones de la derecha, de la extrema derecha, de la derecha del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿no? Y es que ellos han formulado lo que para ellos serían las alternativas para solucionar el problema de Cataluña, por hablarlo de una determinada manera, ¿no? Y yo sería partidaria que después de para mí todo lo absolutamente inútil que hemos oído, porque lo siento, pero pienso que el Congreso es inútil, lo único que para mí tiene interés es recoger eso, ¿no? Y a partir de ahí hacer un proceso de debate en todos aquellos lugares donde sea posible, ¿no? Porque, claro, es muy fuerte, ¿no? Hacer unas propuestas
que sí que son absolutamente anticonstitucionales. En lugar de enzarzarnos ahora en decir si debía haber dicho el presidente, si los de Esquerra, hombre, pues claro que sí, si es que nada debía ser como es, pero las cosas son como son. Entonces, partiendo de que las cosas son como son y que evidentemente pues el desarrollar todo el proceso del diálogo es difícil, a mí me parece que ayudaríamos mucho la sociedad civil planteando exactamente, bueno, vamos a ver qué quieren unos y otros de las distintas fuerzas políticas, ¿no? Porque yo lo que he oído hoy como alternativas de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos, me parece que es tan absolutamente ridículo, tengo que tomar esa palabra, y sobre todo tan profundamente antidemocrático y tan de espaldas a una realidad. Y la realidad es que ahora mismo la mayoría de los catalanes, expresada al final de estas últimas elecciones, pues forma una fuerza importantísima nacionalista, ¿no? Entonces, no sé, no comprendo cómo pueden seguir diciendo esto, pero yo creo que eso hay que explicárselo a la gente, es decir, no tanto ensalzarnos ahora en si ha dicho este o ha dicho el otro o lo de más allá. Ya no sé, a eso ya saben los oyentes que dedicamos mucho tiempo, igual demasiado, a explicar este proceso que va dejando cada día su afán, y el afán del día de hoy es ese compromiso del presidente del gobierno. Joaquín. Bueno, querría decir, a mí sí me ha interesado el debate, quiero decir que me ha servido, como otras muchas veces que lo he visto, para profundizar en el alma de nuestros representantes y ver que no todos son iguales, ¿no? Primero tengo una cierta estupefacción porque no sé qué tipo de debate ha sido. Yo no sé si era un debate para hablar de los indultos, si era un debate para hablar de los consejos europeos a los que ha asistido el presidente de gobierno, si era un sucedáneo del Estado de la Nación. No lo he acabado, no he acabado de saber, de encajar exactamente lo que allí se ha discutido. Pero lo que sí tengo claro es que allí se han confrontado dos vectores en dirección contraria, ¿no? El primer vector, que ya se ha mencionado aquí, es el de la nueva línea roja que de ninguna manera se traspasará, según las palabras del presidente de gobierno. No habrá referéndum de autodeterminación ni habrá amnistía. Y la segunda línea de fuerza es la de la oposición, que ha querido marcar un mensaje por encima de todos los demás, que es presidente mentiroso. Entonces esos dos vectores se van a confrontar, y cuando veamos, es decir, cuál es el calado que cada uno de ellos tiene en los electores, en los ciudadanos, sabremos qué utilidad ha tenido este debate, ¿no? Ángel. Ha habido un hecho, y ha sido que el presidente ha dicho clarísimamente, que ha solemnizado en el Congreso clarísimamente, además no entre líneas, sino con mucha rotundidad, que nunca jamás aceptará lo que es la pretensión máxima de su interlocutor en la mesa entre gobiernos y de quien es señalado como un socio imprescindible para garantizar la gobernabilidad. Y una vez que ha dicho eso, nunca jamás apoyaremos la autodeterminación, Esquerra no se ha levantado de esa mesa, ni ha cortado amarras, ni ha sobreactuado una ruptura, ni ha dicho hasta ahí podíamos llegar, ni ha dicho pues entonces no cuente con nosotros. Ha lanzado un vago sarcasmo equiparando, usted también dijo que no habría indultos y ahora dice que no habrá referéndum de autodeterminación. En mi opinión, eso, que para su público supone mantener viva la llama de la esperanza de la autodeterminación, analizado fríamente supone que Esquerra sigue ahí a pesar de que el gobierno le dice que nunca jamás aceptará sus pretensiones. La equiparación que se hace luego, basado en que, dijo que los indultos no y al final los ha hecho, ahora dice que la autodeterminación no y al final lo hará, se basa en un equívoco que hay que deshacer. Es que el presidente no puede, y esa es la clave de todo esto, el presidente no puede, ya lo han dicho ustedes antes, no puede dar la autodeterminación. Esto no está en la calle, esto está en los medios, en el Congreso se sabe, pero en la calle no está. En la calle está la idea de que el presidente le va a dar a Esquerra Republicana, al independentismo, le va a dar en una negociación lo que en su momento los tribunales le quitaron al suspender, al impedir el 1 de octubre. Y eso hay que deshacerlo, porque no es cierto. Es el primer nudo que hay que deshacer, ¿no? El primer nudo de esta historia. Si me permitís, sí.
Yo por eso insisto mucho. Yo sinceramente creo, a mí no me interesa el que el presidente haya dicho ahora mismo esto, ¿no? Porque con esto que ha dicho el presidente, lo único que se amplía pues todavía más... Pues yo he estado durante mucho tiempo en falta que alguien lo diga. Ya, Rajoy lo decía a su manera, no solamente es que no quiera, es que no puedo. Pero bueno, pasaba entre líneas. Vamos a ver, hay que dejar muy claro que no hay una cabida constitucional de ese referéndum y a partir de ahí empezar... De verdad, Perdona. Pero es que una cosa es lo que salta a la calle y lo que la gente piensa y otra cosa es lo que dice la Constitución. Entonces, o nos acostumbramos a que haya un discurso, que es el discurso además de la oposición clarísimo. ¿Cuántas veces se dice que miente el presidente? Yo creo que en cada debate 10 o 12, ¿no? Es decir, es sistemático, ¿no? Y entonces lo que yo quiero decir es que a mí lo verdaderamente importante de este diálogo es algo que fue el principio de una reflexión de algunos, ¿no? Y es que tiene una utilidad social. ¿Y cuál es la utilidad social que tiene un proceso de diálogo? El intentar convencer a un número grande de catalanes que hay otras alternativas que son muchísimo mejores que la de la independencia. Yo creo que ese es uno de los objetivos. Estamos de acuerdo en lo básico y a lo mejor en lo superficial, ¿no? Yo creo que hoy se ha puesto sobre la mesa un asunto que pasa normalmente desapercibido y que hoy, digamos, entre comillas, en prime time político, se ha puesto sobre la mesa. Y es un presidente diciendo, nunca habrá autodeterminación, ¿de acuerdo? Y en cambio van a seguir sentados hablando. Bueno, ahora vamos a hablar del espectro de lo posible, podemos hablar del artículo 92, podemos hablar del estatuto, podemos hablar incluso de reformar la Constitución, pero no de un referéndum de autodeterminación. Artículo 92 que contempla el referéndum consultivo. El referéndum consultivo, que se le puede preguntar o no, ahí hay discrepancias entre juristas, y se puede preguntar o no sobre asuntos que atañen a la unidad de España. Bueno, ahí hay de todo, pero bueno, en el ámbito de lo posible es donde está el interés político. El problema es que ha habido un tiempo en que la política catalana se ha movido en el ámbito de lo imposible, ¿no? Y el hecho de que hoy el presidente haya dicho, no, yo voy a estar en el ámbito de lo posible exclusivamente, y Esquerra no haya dicho, pues entonces conmigo no cuente usted, sino que haya respondido con una argucia de un parlamentario muy hábil como es Gabriel Rufián, a mí me indica que no hay una voluntad de Esquerra de romper la baraja a pesar de un posicionamiento, oye, con luz y taquígrafo del presidente, ¿no? Ayer dijo Per Aragonés, en la rueda de prensa posterior al encuentro, nunca nos vamos a levantar de un lugar donde haya diálogo, nunca. Bueno, no sé... Bueno, no te quiero quitar la palabra, Joaquín, pero yo vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. A mí no me gusta que ese sea el enfoque, ¿no? Es decir, cada día se despega más del resto de la gente. La gente al final, pues nos van a decir, este es el mayor mentiroso del mundo, ya mintió, volverá a mentir, y se sigue con un hilo que es que, no sé, no es posible, ¿no? Yo por eso creo, de verdad, que si quieren que la mesa de diálogo funcione, la tienen que abrir a la sociedad civil, la tienen que abrir a representantes de la sociedad que no estén verdaderamente, yo diría, inoculados con esa estructura de confrontación y de diálogo realmente agresivo, abrasivo, ya casi diría, que hace tan difícil la conversación, ¿no? Y si no, pues vamos mal, ¿no? Yo por lo menos creo que es mucho más importante que se piense en la sociedad, que se piense en los ciudadanos, cómo lo entienden. Yo creo que hoy mucha gente pues dirá, ves, claro, como ha dicho, claro que viene el de Esquerra, ¿cómo le ha recordado? Claro, como siempre miente, dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, la irresponsabilidad en este caso de Rufián, pues bueno, forma parte de que lo que les interesa es pues quedar bien en los diálogos, los votos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, o conseguimos que el diálogo, el afán del diálogo esté en la sociedad, o si no, vamos mal. Pero ese es otro debate, Manuela. Hoy estaban debatiendo en el Parlamento, ¿no? Y allí se han visto dos posiciones muy enfrentadas, más otras subsidiarias añadidas, ¿no? Y bueno, verlo con descarnadamente también sirve para saber el momento en el que estamos. A mí me pareció que la primera intervención de Pedro Sánchez, los primeros 20 minutos, sosegados y tal, pues fueron muy interesantes. También me ha parecido muy interesante, aunque en el sector, en detrimento de sus posiciones, en el enloquecimiento que tiene el líder de la oposición, que en mi opinión hoy ha estado más brutal que Santiago Abascal, por lo menos en el tono de la voz. Bueno, pues todo eso también nos da información de cómo está esa cartografía, de cómo está ese mapa, ¿no? Y es muy sugerente, y a mí me parece también interesante la respuesta que ha tenido Rufián, ¿no? Es decir, me ha parecido muy interesante, aunque creo que una parte de todas las intervenciones, no solamente la de Rufián, sino la de todos los demás,
forman parte de las bambalinas de un teatro, ¿no? Es decir, están dedicadas a sus propios colmilitones, ¿no? En cada uno de los casos. Pero he de decir, yo te veo hoy muy pesimista, Manuelo, porque a mí el debate, no te digo que las 7 horas, porque no ha sido posible tanto, pero en una buena parte me ha parecido muy sugerente, muy interesante. Yo he aprendido cosas sobre eso, ¿no? Es decir, me ha preocupado muchísimo, por ejemplo, las continuas alusiones de la derecha a la guerra civil. Eso me inquieta. Muchísimo. Bueno, pero eso de verdad no solamente lo de demócratas sin leyes sin demócratas. El hecho de que en varias ocasiones, es decir, de repente el fantasma de la guerra civil esté presente otra vez en el Parlamento. También me ha interesado eso, es decir, me ha interesado porque me preocupa, pero me ha interesado. Me preocupa muchísimo, pero es que lleva tiempo y cada vez está avanzando más, y a mí lo que me preocupa es por qué avanza eso y no avanza un sentimiento social de la ciudadanía, de decir, bueno, vamos, ¿cuál es el objetivo por el que hemos empezado estas mesas de diálogo y a dónde queremos llegar? Es decir, empezar hacer las cosas más naturalmente, como se hacen, desgajándolas de verdad de esta especie de, lo que decía antes yo, de esta manera de entender la política que están teniendo las grandes confrontaciones en los diálogos de los partidos, que es absolutamente desastrosa. De todas maneras, yo quiero recordaros que yo en el ayuntamiento he escuchado, y no una, sino muchas veces, cómo Esperanza Aguirre explicaba cuál era su visión de la guerra civil, y que según ella la guerra civil se había producido con el levantamiento de Asturias, y eso lo han dicho muchos sectores importantes del Partido Popular. Lo que pasa es que ahora ya lo dice el presidente, que cada vez están más cerca de Vox. Si yo creo que eso es lo que está pasando, es decir, que cada día el Partido Popular está más cerca de Vox, ¿no? Recalcas precisamente que hay una confrontación extrema en un momento en el que hay dos actores muy importantes en relación con el conflicto en Cataluña que se están moviendo. Yo no es precisamente ahora cuando veo más pétreos los bloques, sino que veo a Esquerra haciendo un pequeño esfuerzo por reubicarse, y al PSOE desde luego venciendo resistencias internas también con los indultos, que no ha resultado fácil. Aquí ha habido responsables autonómicos del partido que me decían, yo creo que este es el tipo de asunto por el que tendríamos que haber movilizado a todas nuestras agrupaciones locales para contárselo, porque esto es el tipo de cosas que nos preguntan, esto de los indultos, que decir, lo que ha hecho el PSOE es una cosa difícil, es decir, que no va por su carril, y lo que está haciendo Esquerra es algo que tampoco resulta fácil. En Cataluña, ahora, desde luego, no le resulta fácil. Yo creo que ahora están moviéndose cosas. Precisamente no es cuando veo yo ahora más, qué aburrimiento, ya está cada uno en su guión, ¿no? Sino que veo pequeños movimientos, evidentemente desplazamientos drásticos no, pero pequeños movimientos sí que veo yo ahora, Manuela. Hombre, estaba diciendo Pepa inicialmente, cuando se dirigía a mí, que era muy estrecho el camino en el que se encontraba el presidente y el gobierno. Claro, es que como es tan estrecho y como es un desfiladero lleno de peligros en las dos vertientes, pues es necesario tener un refuerzo. Yo creo que el refuerzo tiene que ser social. Un refuerzo social ha sido importantísimo, el saber que el 70% de los catalanes, independientes o no, estaban a favor del indulto. Fantástico. No desaprovechemos esa fuerza social. Yo no hago más que decir que haya una mesa de la sociedad que pueda apoyar, que pueda plantear las cosas desde otro punto de vista. ¿Cuál es el objetivo del diálogo? ¿Cuáles son los pasos que vamos avanzando? Porque es que si no se nos va de las manos, ¿no? Porque eso que vosotros, yo lo comprendo, ¿no? Podéis valorar, hombre, pues ahora en lugar de decir eso ha dicho esto otro poquito. No, pero en el fondo, te quiero decir, seguimos con un discurso que es un discurso de los partidos, es un discurso irracional, es un discurso agresivo, es un discurso que no tiene que ver con la sociedad actual. Y yo creo que es muy importante. Me parece que el gobierno no se hubiera tomado la decisión de acordar el indulto si no supiera el apoyo que había en Cataluña precisamente para que se diera el indulto, ¿no? Pero ¿cómo se articula esa propuesta que tú nos lanzas aquí cada semana? ¿Cómo se articula luego políticamente esa movilización de la sociedad civil? Bueno, yo ya he dicho varias veces, hay modelos en otros países y los está viendo constantemente, y no es una cosa tan extraña. Lo están haciendo en Chile. Cuando en Chile se ponen a constituir la Constitución, no lo hacen exclusivamente con los partidos políticos, buscan otras alternativas, buscan otros interlocutores. Tampoco es tan difícil. Entonces ya tenemos modelos, no quiero decirlos ahora, ya los he dicho otras veces, pero lo que a mí me preocupa mucho de verdad es cómo la gente ve estos discursos, porque a mí me parece que hoy va a salir en La Razón, en el ABC, lo que sea, entonces cada uno lee lo que quiere, y cada vez la bola de el presidente mentiroso, ya lo han dicho los de Esquerra y tal. Bueno, a mí me parece un desastre. Eso son de las cosas que
al final va como disolviendo lo necesario de la capacidad de pensar y de opinar que debe tener el ciudadano. Habría que disolver el Parlamento, Manuela. Habría que disolver el Parlamento. No hay que disolverlo, hay que conseguir que funcione bien. Vamos a ver, es que no podemos cambiar la estructura del funcionamiento del Parlamento. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene, de verdad, que todo sea a base de discursos? No se pueden hacer unos planteamientos que permitan al moderador seleccionar, mire, esto sí entra en este tema, esto no entra, no sé, como pasa en cualquier debate, en cualquier estructura de decisión de una empresa, de una sociedad, de una ONG, ¿no? Bueno, esto es lo que decía yo al principio, de que no sabía de qué se estaba discutiendo, ¿no? Es decir, eso me pasaba sistemáticamente. Es decir, cuando estaba muy interesado en el tema de los impuestos, en el tema de los indultos, y alguien decía, hay quien quiere separarse de España y quien quiere apoderarse de ella, y me interesaba mucho seguir ese argumento, de repente se cambiaba y pasábamos al Tribunal de Cuentas o a otro tipo de cosas. No sé exactamente, insisto, que hemos estado debatiendo. Tampoco estoy seguro de lo que tú dices de la sociedad civil, por dos cosas. Primero, atisbos de la sociedad civil se han pronunciado sobre los indultos, y esta mañana han aparecido en el Parlamento, es decir, cuando se ha hablado de los obispos, cuando se ha hablado de los empresarios, cuando se ha hablado de los sindicatos, parte de la sociedad civil, unos para apoyarse en ellos y otros para vituperarlos. Y luego, claro, hay que, como dices tú, Manuel, hay que saber quién es la sociedad civil, y pensar que la sociedad civil en estos momentos también tiene un grado de polarización brutal. No solamente los partidos políticos, sino la sociedad civil. Eso ha permeado en la sociedad civil, y eso también da lugar a problemas de representación y a problemas de diálogo, ¿no? Sí, yo no digo que sea el desarrollo de una iniciativa de ese tipo fuera fácil, nada nuevo es fácil, es decir, pero creo que en otros países, en otros momentos, vamos, yo creo que la experiencia irlandesa es extraordinaria, ¿no? En esa asamblea de ciudadanos que tiene elegidos por sorteo y que preside un magistrado, creo que es, ¿no? Y que valió para salir del atasco del tema del aborto, que en Irlanda era algo absolutamente que creaba una confrontación tremenda, ¿no? A ellos les valió, ¿no? ¿Por qué no hacer algo parecido así en España, en Cataluña? ¿Por qué no? Fíjate que son experimentos minoritarios, es decir, en estos momentos lo que está pasando más bien no tiene que ver con eso, tiene que ver en estos momentos, no solamente en España, pero sí mucho en España, es decir, con esa desviación ultra que se está produciendo en las diferentes formaciones de la derecha. Sí. Yo creo que eso es una anomalía democrática muy importante, ¿no? Yo lo creo. Lo que pasa es que tampoco creo que sea un factor español, porque veo lo que ha pasado en Estados Unidos, veo que lo que ha pasado, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Polonia, lo que está pasando incluso en Gran Bretaña, y veo, y eso sí que me preocupa. Pero sí es normal, a mí también me preocupa, pero me preocupa muchísimo el que en las últimas elecciones estas regionales francesas el nivel de abstención haya sido el 66%. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Sí, eso quiere decir algo gravísimo. Pues quiere decir la cólera, la desafección ciudadana, los problemas que tienen las democracias representativas en estos momentos, que son cosas de las que estamos hablando frecuentemente, ¿no? Sí, pero claro, dar un salto del debate de esta mañana en el Parlamento a la crisis de la democracia representativa me parece un poco fuerte, ¿no? Todos habéis mencionado la inquietud que os ha producido las referencias permanentes, a mí también, a la guerra civil durante el debate por parte de todos los intervinientes de la derecha. Es verdad que hoy el que ha estado, especialmente duro ahí ha sido Pablo Casado, y ha dicho cosas que queremos contrastar con un historiador. Vamos a hablar con Julián Casanova. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Ángel Munarriz, Manuela Carmena y Joaquín Estefanía. Antes de que empezara el pleno en el Congreso, hoy todos dábamos por descontado que Pedro Sánchez no iba a hablar de la última cumbre europea, Joaquín, tal y como estaba previsto, sino que todo giraría en torno a los indultos. Pero lo que no esperaba yo al menos, era la argumentación de Casado, que ha acabado en una justificación del golpe de Estado del 36. Escuchen. Habla de forjar un nuevo país, que es lo que dijo Azaña
en 1932 para aprobar el Estatuto de Esquerra, pero en el 37 se dio cuenta de su error y denunció su deslealtad cuando ya era demasiado tarde. Señorías, hablando de memoria histórica, la guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. Y no fue un lapsus, porque sobre las 3:30 de la tarde, casi 6 horas después de que empezara el pleno, el líder de la oposición volvió a hablar de los años 30 y esta vez estableciendo otro paralelismo entre la situación actual y los meses previos al golpe militar. Esa es la evolución del Partido Socialista. Hace 90 años nos amenazaban directamente en esta bancada. Ahora simplemente dicen que sobreactuamos cuando se encuentra un atestado de la Guardia Civil que dice que nos amenazan otros. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Hace 90 años nos amenazaban. ¿A qué se está refiriendo Pablo Casado? Yo creo que el tema de fondo, porque lo hemos hablado ya alguna vez, es que este es un tema que durante mucho tiempo no se estudió en las escuelas, en los centros de secundaria. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos años por muchísima gente para explicar a las generaciones jóvenes no un tema político sobre la guerra civil, sino por qué hubo una guerra civil en España, por qué hubo esas políticas de violencia en las dos zonas, cómo se vio la guerra civil en el exterior, qué pasó, por qué tanta gente vino y vio la guerra civil como una batalla universal entre fascismo, democracia, comunismo, revolución, por qué ganó Franco la guerra. Y todo esto cuando un político, desde el punto de vista de un gran partido, que además ha gobernado en España, va al Parlamento y frente al conocimiento, frente a todos esos esfuerzos donde la historiografía debate, no es única, no hay una ortodoxia, pero hay acuerdos básicos a través de la investigación. Si tú lo conviertes todo esto de nuevo en una opinión donde legitimas el golpe de Estado, donde esa república que tuvo muchísimos problemas la conviertes en una república ilegítima, mira, lo que vino después del 36, del golpe de Estado, comparado con esa república que tuvo tantos problemas para sobrevivir, no tiene nada que ver. La tortura sistemática, la muerte, la sustitución de la política por las armas, la dictadura. Esto pasó en Weimar, pasó en España, pasó en Austria. Creo que el tema de fondo es que a partir del 45 hubo una desnazificación en Europa Occidental y en España siguió el franquismo 3 décadas. Esa es la forma de ver por qué un partido de la derecha que en Europa no tendría ningún problema en ver ese momento como un momento de autoritarismo, de dictadura, que la democracia ha echado abajo a través de leyes, a través de servicios, de bienes sociales. En España eso está siempre en entredicho y volvemos una y otra vez. Y por último, me he alargado un poquito porque es que todo esto es un desprecio del conocimiento. No tienen en cuenta que hay una indagación, una investigación profunda que va más allá de las memorias cruzadas, de las memorias familiares, que son muy legítimas sobre la guerra civil. Claro, pero el problema es que estas palabras las pronuncia el jefe de la oposición. Y en el Parlamento. Claro, y que se han escuchado a lo largo de todo el día, en todos los medios, las radios, las teles, que mañana estarán en los periódicos, que se dicen en la tribuna del Parlamento. Es muy difícil contrarrestar el impacto que tiene en una parte probablemente importante de la opinión pública, ¿no? Es muy difícil contrarrestar, pero mira, si yo estuviera muy a gusto en la universidad y con mis libros, yo no atendería tu llamada. Es decir, es muy difícil contrarrestar, pero a nosotros nos queda una labor de educación que a veces es larga, es cotidiana, pero es una labor también de difundir la investigación histórica con precisión, con conocimientos, sin insultos, sin utilización política de la historia. Y todo esto es una tarea que algunos hemos asumido, otros no, pero que lo tenemos que hacer. Lo está haciendo muchísima gente. Hay mucha gente que está desmontando teorías de la conspiración sobre Hitler, sobre los fascismos, sobre el comunismo. Están ayudando y contribuyendo a todo esto. Yo sé que frente a un dirigente como Pablo Casado y con el eco que tiene,
todo lo nuestro se queda también en mera opinión. Pero nosotros tenemos que demostrar que por encima de esa opinión existe algo más. Es que además no es solo una labor de historiadores, esto lo empezaron los hispanistas en los años 60. Esto lo hemos llevado a cabo con proyectos de investigación. Es un tema consolidado en todos los manuales de historia del mundo. Se estudia la guerra civil a través de algo muy diferente a lo que dice Casado, desde Harvard a Tokio, pasando por las universidades latinoamericanas. O sea, esto no es una invención de historiadores, esto es un tema consolidado en proyectos de investigación, en los manuales. Lo que ocurre es que durante muchísimo tiempo en España dominó la propaganda. La gente vive más de recuerdos familiares, sobre todo una generación, y creo que Casado ahora tiene un amplio público que quiere escuchar esas cosas. Un amplio público que está presionado además por primera vez por una ultraderecha que está desmontando, y le encantaría revisar los libros de historia. Entonces creo que esta es la razón por la que Casado se lo toma de esta forma, y a Rajoy le servía, frente a Zapatero, le servía decir, mire usted al futuro, no mire al pasado. No, en el caso de Pablo Casado, lo que está haciendo fundamentalmente es una defensa de una tesis que además está salpicando a todos los países de Europa, porque este revisionismo llevado a los manuales es algo que es un hilo conductor de la derecha desde Orbán, Polonia, España, Alemania. O sea, esto no es una casualidad carente de significado, esto es algo profundo. Vamos a lo concreto, Julián, porque Pablo Casado ha dicho que hace 90 años se amenazaba en esta bancada, o sea, los socialistas amenazaban a esta bancada, la bancada de los conservadores, se supone. ¿Había amenazas en los diarios de sesiones de esos meses previos a la guerra? Primero, el diario de sesiones, que lo hemos tenido que leer, evidentemente, los historiadores que hemos estudiado la famosa primavera del 36. Hay una agresividad verbal en los diarios de sesiones que no siempre se plasmaba en la política, en la práctica social. Yo creo que todo el mundo, tú eres periodista, lo sabes perfectamente diferenciar entre la agresividad verbal y las manifestaciones prácticas. En segundo lugar, él está suponiendo que su derecha, que se supone que es democrática, es la derecha antirrepublicana, monárquica y profascista que había en la primavera del 36, lo cual es un juego bastante peligroso, porque el problema fundamental de la derecha española es que no tiene una derecha que reivindicar frente a derechas europeas que antes del 39, antes de la Segunda Guerra Mundial, tienen derecha, tienen algo que reivindicar. Entonces, Casado está haciendo dos cosas fundamentales. Una, deslegitimar a la República, que es algo más que un problema de orden público. Hay una separación de Iglesia-Estado, emprende unas reformas con muchísimos problemas, con muchísimos conflictos, porque abre grietas profundas que venían de una larga historia de España, con dos burocracias que la dominaban, el ejército y la Iglesia. Y por otro lado, está reivindicando a una derecha amenazada supuestamente por la República, que en aquel momento, a la altura de 1936, marzo, abril, mayo y junio, era una derecha totalmente fascistizada. No creo que sea una derecha que reivindicar. Yo entiendo que el liberalismo, Cánovas del Castillo, lo que decía Aznar respecto al siglo XIX, tiene algún sentido, pero reivindicar a la derecha fascistizada, que además apoya el golpe de Estado, defiende las políticas de exterminio del franquismo y tiene muchísimos problemas para aceptar la Constitución al principio en la transición, me parece que no es de recibo. Casado habla de una guerra civil entre los que defendían una democracia sin ley, se supone que la República, ¿no? Y los que querían ley sin democracia, se supone que los golpistas. ¿En qué se apoya? O sea, ¿hay alguna referencia mínimamente desde la ciencia social que sostenga esto? No solo es propaganda, sino que además la República tuvo leyes muy duras con anarquistas, tuvo una ley de orden público durísima de 1933 que reprimía las insurrecciones, que reprimió de una forma bastante violenta la insurrección del 34, que por cierto fue una ruptura de la legitimidad, eso lo hemos demostrado los historiadores, nadie hace un elogio de las insurrecciones anarquistas o de octubre del 34, la República tiene una legislación de orden público muy dura, porque además se tiene que dotar de un proceso jurídico que no tenía, porque la monarquía la había dejado en una quiebra profunda. No solo tiene legislación, sino que además sabemos las leyes que emprendió desde el punto
punto de vista de las reformas, del voto y el sufragio masculino y femenino, de toda la labor inquebrantables creyentes como eran en que la educación de alguna forma liberaría a las clases populares que habían estado dominadas por alguien que promovía la ignorancia en vez de estimular la educación. Todo esto es la República, con muchos conflictos como en todos los países. Ahora, de ahí a pensar que hay una democracia sin ley, porque además le llama democracia de forma irónica, sin ley, y que lo que restableció Franco fue una ley sin democracia, creo que es un viaje muy difícil de procesar. A mí me da la impresión que el gran problema de la derecha española es que nunca conectó de una forma clara el golpe de Estado frente a una república y la dictadura de 40 años. Han tenido un problema con la historia, no lo quisieron abordar, creen que la memoria histórica es un tema inventado por 4 personas que en realidad lo que hacen es cruzar memorias, cuando este es un proceso que en Europa se llevó a cabo, y además creo que están deslegitimando a una labor importante que muchos historiadores hemos hecho. Nosotros no escribimos solo libros para sacarlos al público, nosotros escribimos libros para llevarlos a la enseñanza, trabajamos de forma cotidiana, tenemos estudiantes cada año diferentes, tratamos de educarles en libertad para que lean libros de forma crítica y diferentes opciones. Aquí nadie está utilizando la propaganda en la escuela. No te voy a despedir porque voy a abrir la mesa ahora y seguro que alguien quiere comentarte algo, preguntarte algo y luego ya no estás, ¿eh? Te quedas con nosotros unos Yo ya no hablo. No, quédate con nosotros, quédate con nosotros, porque había dicho Joaquín que a él le había inquietado mucho, ¿no?, lo que había escuchado en el Pleno. Sí, me ha inquietado porque han sido continuas referencias, ¿no? Y siempre en el mismo sentido. Yo le preguntaría a Julián algo que ha dicho, que ha puesto en interrogantes, es decir, ¿por qué tuvo tantas dificultades para sobrevivir la Segunda República? Bueno, yo creo que ese es un tema fundamental y viene de 3 razones. La primera es interna. La República abrió 2 frentes que Azaña se dio cuenta desde el principio que si no, no había democracia. Un frente era la Iglesia, una burocracia eclesiástica, religiosa, y el otro frente era el ejército, que era una burocracia armada. Los 2 frentes que abrió Azaña, que además tuvo mucho interés él personal en aquellos frentes, en el fondo son los que están juntos en el golpe de Estado de julio del 36. Esa es una razón fundamental. La segunda es que la República viene en el año 31, en un momento en que el fascismo se está apoderando de Europa. A mitad de la República llegó Hitler al poder. Ya no estamos hablando solo de Mussolini, sino que estamos hablando de que el principal país de Europa, Alemania, está dominado ya en ese momento por Hitler. Tienen unos problemas internacionales después de la crisis del 29 para sobrevivir las democracias. En realidad, salvo la irlandesa, ninguna democracia pudo sobrevivir. Y cuando la República acabó en la guerra civil ganando Franco, unos meses antes había caído la última, que era Checoslovaquia. O sea que lo de España no es extraordinario. Y hay un tercer factor muy importante. Todas las demás repúblicas que acabaron destruidas por golpes fascistas, en el 45 se abrieron transiciones hacia la democracia y, como he dicho antes, desnazificación. Creo que la larga dictadura de 3 décadas, del 45 al 75, impidió una revisión profunda, por supuesto una conciliación, pero sobre todo que las memorias, esas cruzadas, no aparecieran con acritud políticamente, sino que fueran memorias asumidas. Alemania tuvo que hacer un esfuerzo muchísimo mayor que el nuestro para que las memorias cruzadas del fascismo y el antifascismo acabarán juntas en la democracia de la República Federal. Julián, en 2002 llegó al Congreso un debate sobre el franquismo en el que el PP lo condenó, fue noticia, fue calificado por la mayoría de grupos políticos como una jornada histórica. Desde entonces hasta acá parece que el Partido Popular ha ido para atrás, pero este fenómeno yo no lo puedo aislar del hecho de que ha habido un surgimiento de una industria editorial en torno al revisionismo. Yo voy a dar algunos nombres, es decir, día, mañana y noche hemos escuchado discursos que alimentan las tesis que hoy ha expuesto Casado en la COPE con Jimeno Los Santos, ahora la escuchamos con Jimeno Los Santos en su actual emisora, está Pío Moa, está César Vidal, son libros de éxito. No es parte del problema el hecho de que
el revisionismo vende y vende mucho. Desde el punto de vista de un historiador, ¿no es muy rentable alimentar estas teorías? ¿Cómo lo ve usted como historiador? No, ese es también un tema capital. Yo creo que hay, vamos a ver, todos los libros y autores que me ha nombrado y los medios de comunicación existían a finales de los años 90. Existieron ya con Aznar y nosotros escribimos muchas veces en torno a esas mentiras y a esa propaganda. Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es que el año 2008, la crisis del 2008 y después la crisis de la inmigración en 2015, radicalizó a un sector importantísimo de la derecha europea, que sabemos que parte de Eslovaquia, de Hungría, de Polonia, que se ha propuesto tres cosas que antes no existían en la derecha a finales del siglo XX. La primera, revisar la historia para crear nuevos héroes. Gente que había sido colaboracionista de los nazis acaban siendo héroes nacionales porque se supone que pararon al nazismo al pactar con él. Este es un tema que emerge prácticamente en toda Europa Central. En segundo lugar, se han dado cuenta que la derecha democrática había de alguna forma coincidido con la socialdemocracia para crear un acuerdo en torno a lo que había sido la historia del siglo XX. Y ellos no están de acuerdo y van a por ello. Y hay un tercer elemento que me parece muy importante. Este no es un elemento solo europeo. Esto ha tenido mucha influencia también todo lo que es los nuevos populismos, trumpismo, en Latinoamérica también, que creo que han creado unas imágenes muy diferentes al acuerdo que había básicamente sobre la historia del siglo XX. Hace poco Evans sacó un libro en España sobre las teorías de la conspiración en torno a Hitler, que muestran que detrás no solo hay propagandistas, falsos historiadores, sino que hay también un sector de la historiografía, un sector del mundo académico que está en esa batalla. Es decir, que yo no creo que haya una ortodoxia que defiende las posiciones que yo defiendo sobre la guerra civil, pero lo que sí creo que hay es un debate historiográfico donde la gente que no tiene investigación detrás no es respetada, y creo que los nombres que me daba usted no están en el respeto historiográfico en estos momentos, pero sé que hay una revisión profunda que va por los manuales y creo que la Europa democrática tiene mucho que decir. También ha cogido la crisis de la pandemia, creo que la unidad en Europa ha bajado, y Orbán, por ejemplo, creo que Orbán es el síndrome de todo esto, ¿no? Alguien que primero va por los emigrantes, después va por Soros porque es un judío y acaba con los homosexuales. Bueno, todo esto son ecos, rimas de un pasado que a finales del siglo XX estaba prácticamente superado. Sí, y aquí estamos. No sé si Manuela quiere decir algo. No, yo estoy bastante, muy de acuerdo, ¿no?, en lo que ha pasado, ¿no? Pero yo le insisto, doy muchísima importancia a cómo ha ido evolucionando el Partido Popular, porque, como ha dicho Ángel Muñiz, pues es verdad, es que en el 2002 lo condenan, ¿no? Y desde entonces acá ha habido un cambio, ¿no? Y para mí el cambio tiene mucho que ver en España con el surgimiento de Vox, ¿no? Yo creo que y con la radicalización del Partido Popular hacia una extrema derecha, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que lo malo de esto es que es bastante difícil combatir las mentiras en ese sentido, ¿no? Yo el otro día leía, no me acuerdo de la cosa, una periodista turca muy interesante, ¿no?, que ella cuenta cómo Erdogan, por ejemplo, hablando de las grandes mentiras, de la interpretación de la historia absolutamente contraria a la realidad, ¿no? Ella cuenta cómo Erdogan en una conferencia con determinados élites musulmanas, pues afirmaba que cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba ya había mezquitas en Cuba. Bueno, es una cosa de que nos morimos de risa, es como lo de que la tierra es plana, ¿no? Pero ella cuenta que allí lo dijo Erdogan, nadie le cuestionó, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que la falsificación de la historia es fácil y no es fácil luchar contra esa falsificación, en mi opinión. Fíjate, si es fácil la falsificación del presente. En este momento. Un apunte solo. Cuando sacó la ley de memoria histórica Rodríguez Zapatero, empezó ya un ataque profundo por parte de medios de comunicación. Podéis ir a la hemeroteca. Es decir, que es anterior a todo lo que estamos hablando de la ultraderecha. Y cuando llegó en medio de la crisis Rajoy al poder, dijo: para la memoria histórica 0 euros. Las víctimas que están en las cunetas y sus familiares se quedaron sin investigación, se quedaron sin exhumaciones. Se logró sacar a Franco hace año y medio, es decir, que en España llevamos ya un tiempo de ruido en torno a la historia, que los historiadores, y sobre todo yo siempre rompo una lanza de esta gente que, no como yo, porque al fin y al cabo estamos en la universidad, sino de esta gente que tiene que pelear con adolescentes de 16, 17, 18 años para explicarles una historia de España
España que pasa fundamentalmente por el conocimiento y no por la propaganda política. Sí, pero a mí me ha resultado muy sugerente lo que decía Joaquín Estefanía, que durante mucho tiempo desde la derecha se ha acusado a la izquierda de estar permanentemente anclada en la guerra civil y en la represión franquista, y que ahora, hoy en el Congreso, quienes hacían mención, Julián, a esa etapa de la historia ha sido, iba a decir la bancada de la derecha, Vox lo hace habitualmente, pero hoy particularmente el PP, ¿no? Esto, como si hubieran cambiado las tornas. Han cambiado de una reacción defensiva a una reacción ofensiva, pero ese es un tema internacional, insisto. Es un tema y si no se entiende así, vamos a tener problemas, porque el antisemitismo se está estudiando de otra vez en muchísimos sitios. Yo insisto en Hungría, porque creo que Orbán hace cosas que no se atreve a hacer alguna derecha occidental, pero que en el fondo están de acuerdo con lo que hace Orbán. Julián, como siempre, muchas gracias por estar ahí cuando te llamamos. Encantado. Un abrazo. Hora 25 con Pepa Bueno. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. A ver, porque ha sido una tarde intensa para ti. ¿Existe ya una propuesta definitiva de la parte socialista del gobierno sobre el control de los alquileres? Pero es una propuesta de la parte socialista, Javier. Sí, que se vendía y se decía era la propuesta y oferta de compromiso final. Este era el documento final y esta era la oferta de compromiso por parte del sector socialista del gobierno. Y el texto incluía medidas que en principio debían gustar a Podemos. El control de precios se incluía, los inquilinos podían pedir la prórroga de el precio que tenían alquilado hasta 3 años, los nuevos contratos tenían un tope, estaban topados hasta un 10% de aumento, no más, y también incluía los incentivos fiscales que ha defendido el PSOE durante todo este tiempo, que quien alquilara su vivienda en una zona nueva, en una zona tensionada, se desgravara hasta el 70%, es decir, que, cotizara a Hacienda solamente por el 30% del precio que ponía, y que quien bajara el precio del alquiler se desgravara el 90%, es decir, que cotizara solo por 10 de cada 100 euros que ingresaba. Estás poniéndolo todo en condicional, pero me dices que es la propuesta definitiva de la parte socialista del gobierno. Iba a decirte, todo esto era lo que constituía el consenso hasta que la cadena SER a las 7 de la tarde publica que hay una oferta de compromiso, un texto de compromiso, ante el que Yone Belarra dice: desmentimos que haya ningún tipo de acuerdo. Yone Belarra dice: no lo vamos a firmar. Y Podemos dice: hasta aquí hemos llegado. Pero lo peor no es eso, Pepa. Lo peor es que el Partido Socialista dice: y nosotros también. O esto o nada. Yeah. O se firma esto o legislamos de manera unilateral. Así que en esta estamos, Pepa, en lo que era la última oferta de compromiso y el último texto. Y en oferta, vamos, al final oferta, ¿no? Al final oferta de compromiso, no compromiso todavía. Oferta de compromiso. Al final esto se va a quedar, yo creo que si es en oferta, y si es en nada, porque ahora mismo lo que tenemos es una situación de impasse otra vez, pero lo peor de todo no es eso, es que es una oferta de impasse y es una situación de impasse entre ellos. Otra vez más. Bueno, pues seguiremos esperando que se produzca ese acuerdo. Queríamos aclararlo. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Un abrazo, Pepa, hasta ahora. Bueno, quiero preguntaros cómo estáis viendo el episodio, porque, se podría hacer mucha sociología barata, pero es que impresiona el episodio de los jóvenes que están en el hotel de Palma de Mallorca, Ángel Munarriz, los padres presentando el habeas corpus, las denuncias por detención ilegal, y que finalmente se ha resuelto, parece, con el regreso de todos después de que una jueza haya dicho que la decisión del gobierno balear de tenerlos en cuarentena, obligarlos a hacer cuarentena, también a los que han dado negativo en las pruebas, pues que eso hay que suspenderlo. Al final, todos para casa, en un barco que se fleta mañana, y las comunidades yendo por sus cachorros al puerto de Valencia. A ver, yo aquí voy a hacer un pequeño esfuerzo por refrenar el comentario instintivo. No refrene, no, tira. No, quiero decir, a priori lo que nos sale todos es algo así como: déjate de pamplinas y asume un pequeño sacrificio porque el riesgo es muy elevado, ¿no? Luego de segundas le das una vuelta y dices, bueno, cuando se restringen derechos, aunque el tono y el talante de las personas a las que se les han restringido derechos no nos agraden,
y hablen en términos de prácticamente crisis humanitaria, que invitan a la parodia. Cuando se restringe derecho, todos debemos ser conscientes que hay que sacar el pincel fino, ¿no? Y algunas de las cosas que han dicho, algunas muy concretas, que han quedado un poco asfixiadas por el dramatismo general de un asunto que todos hemos padecido, porque ¿quién no ha estado confinado de una forma que podría haberse ahorrado a lo largo de esta pandemia, ¿no? Alguna letra pequeña ha habido, yo creo que entre comillas la expresión popular han pagado justo por pecadores se podría aplicar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad que da para ese punto de sociología al por mayor que comentabas, pero también me remite, y precisamente ayer salió un informe muy interesante de la Fundación Alternativas, también me remite a la necesidad que tenemos en España de tomarnos muy en serio cualquier restricción de derechos. Y en esta ocasión el sistema, con sus disfunciones, ha funcionado. La juez ha dicho esto no puede ser, ¿no? Efectivamente, ha funcionado. Es decir, la administración ha funcionado en los parámetros y los términos en los que quería funcionar, digamos, de una forma matando moscas a cañonazos, ¿no? Y luego la autoridad judicial ha hilado más fino porque lo que hay en juego es muy serio. Dentro de que yo creo que la simpatía automática en este asunto está con la medida restrictiva, porque entendemos que se está pleiteando en torno a un hecho menor en relación al riesgo que se corre si abres la mano, ¿no? Pero es un asunto que es verdad que invita, es verdad que yo me he tenido que refrenar porque mi instinto me decía, venga, hombre, aguanta ahí lo que tengas que aguantar, sí. En fin, que lo que hay en juego es muy serio. Sí, mira, ayer tuvimos al vicepresidente de Baleares, que también es juez, a Juan Pedro Illanes. Nos parecía que reunía la doble condición perfecta para contarnos cómo lo veía, cómo lo estaban viviendo. Y claro, decía, hay 200.000 familias que dependen de la campaña de turismo de este verano. Es que tenemos cosas muy serias en juego. Pero fue muy interesante, Pepa, la intervención del señor Illanes, que como tú dices es juez, ¿no? Claro, porque él dio un argumento, es decir, que parecía definitivo, de que el gobierno balear podía confinar por razones de salud sin intervención del juez, porque había circunstancias extraordinarias. Y ayer también teníamos otra decisión de un juez que había determinado que no había detención ilegal y por consiguiente que no había derecho a la habeas corpus. La de hoy es la tercera intervención judicial sobre el asunto, que corrige en muy buena parte las declaraciones del señor Illanes y la decisión del juez que intervino ayer y que dijo que no había detenciones ilegales. No sé si sabéis que esta tarde han aparecido 31 estudiantes españoles que han dado positivo en Malta. En Malta. Y yo he leído ya alguna interpretación de que esto es otro, por el momento, microbotellón, ¿no? O microbrote, ¿no? Lo importante, creo yo, aparte de esta discusión judicial que se ha manifestado, es que es un precedente. Lo que está ocurriendo es un precedente de lo que puede suceder si no se aclaran las cosas, lo que va a suceder en cualquier sitio durante estos meses de verano. Eso es lo que a mí me preocupa. Ayer hablábamos con algún constitucionalista que nos recordaba, fuera de micrófono, nos recordaba que sin estado de alarma, al comienzo del todo de la pandemia en Tenerife se confinó por motivos de salud pública un hotel al completo. Sí, Manuela. No sé, yo fíjate, quería precisamente por eso al hablar tú, Pepa, he intervenido porque a mí me gustaba hacer una reflexión de por qué ha habido una actitud tan diferente entre las actitudes que conocimos al principio de la pandemia, ¿no? En la que se aceptó el confinamiento pues de turistas, de deportistas, era una cosa que se aceptaba, ¿no? Sin embargo, ahora yo creo que a mí me gustaría resaltar dos cosas, ¿no? En primer lugar, hemos visto que políticamente se ha instrumentado muchísimo por la derecha y por la extrema derecha las privaciones que se han tenido que llevar a cabo como consecuencia de la protección para evitar los contagios, se han instrumentalizado y está en el Tribunal Constitucional y está en los discursos que yo creo recordar, pues han venido a pavimentar, como si dijera,
dijéramos el debate de la señora Ayuso aquí en Madrid, ¿no? Aquello de haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. La libertad, tal. Todo esto ha hecho que algo que no era cuestionado y que todo el mundo veía, bueno, pues vaya lata, me ha tocado no sé qué, pero la gente explicaba, pues hago gimnasia, pues me entretengo en esto, pues tal, de pronto, pum, ha explotado y es insoportable, no se puede aguantar, no sé, yo creo que sociológicamente hay mucha responsabilidad, me parece a mí, en la utilización que se ha hecho con fines puramente políticos de estas necesarias limitaciones en el marco en el que se han llevado a cabo, sin perjuicio de aceptar en lo que decíais vosotros y decía Joaquín, ¿no?, de que nosotros podemos tener, o Ángel, no sé, una especial sensibilidad para lo que puede significar la limitación de los derechos, ¿no? Pero junto con eso hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Yo lo que he visto hoy en la televisión y he visto en los medios es que, además de otras cosas, pues ha habido una actitud incívica, pintando las paredes, tirando porquerías, tirando... Y claro, yo eso no puedo por menos de relacionarlo con lo que ha significado y lo que significaba todos los años los grandes botellones en la Ciudad Universitaria de Madrid, en la que todo acababa destrozado, hecho una porquería, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí creo de verdad que hay una especie de ausencia, de gap impresionante en la educación y que no hemos sido capaces de transmitir el respeto por lo de todos, el respeto por lo público, el respeto por los derechos de los demás, ¿no? Yo, a mí eso me parece que tenemos que tenerlo muy presente porque he visto en las actitudes de estos chicos, pues una muchacha la he oído decir hoy que decía, yo no he venido aquí a Palma de Mallorca para estar en la cama y aburrida, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Esto qué es, no? A mí me parece muy grave, ¿no? A mí me escandaliza muchísimo. A mí esta sensación de que estaban ahí medio presos en un hotel, en un lugar al que habían ido de vacaciones. Oye, de verdad, o sea, yo entiendo la delicadeza de limitar derechos fundamentales, como es el de la libre circulación, pero ¿cómo no vamos a entender esto viniendo de donde venimos, además? ¿Cómo no lo vamos a entender? Pero, en fin, el relato en torno a estos chiquillos que han ido a divertirse. Otra cosa que se ha planteado poco es esta cantidad de viajes, con esta cantidad de jóvenes después de la EBAU y con el final de curso. Nadie pudo pensar que esto iba a ocurrir. Este es otro debate, ¿no?, que se ha planteado poco porque estamos ya con los hechos consumados de tratar de arreglar esta situación que ha derivado en un problema de salud pública. Vamos a hablar de esa ola de calor extremo que está azotando el noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. Quiero reservar los últimos minutos hoy del programa porque ha dejado ya más de un centenar de muertos y nos deja imágenes que tradicionalmente asociábamos a las olas de frío, cuando se abren estaciones de metro o se abren los albergues y se llenan de personas que no quieren pasar la noche con temperaturas bajo cero. Bueno, pues ahora las imágenes son justo las contrarias. La de grandes centros con aire acondicionado para que las personas puedan resguardarse del calor, una especie de albergue de enfriamiento, donde hemos visto imágenes de personas con animales, con sus mascotas. Y es que la situación que se está viviendo allí no tiene precedentes, temperaturas que han llegado a rozar y superar los 50 grados. Fernando Valladares es biólogo, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. La pregunta que nos hacemos los periodistas cuando queremos tocar un tema así, ¿se puede atribuir esta ola de calor al cambio climático? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es la pregunta del millón, se la está haciendo un poco todo el mundo y cada vez tenemos más contundencia para poder decir que sí. Es verdad que unir un evento aislado a lo que es una tendencia, o sea, un evento podemos considerar esta semana de altísimo calor en la costa occidental de los Estados Unidos y de Canadá, pues esta semana de calor es un evento, digamos, puntual y siempre estadísticamente es difícil de conectar una tendencia como es el calentamiento, pero tenemos piezas que empiezan a encajar, ¿no? El mismo presidente Joe Biden ayer ya daba por hecho que California está en un clima diferente, que el cambio climático está detrás de todo esto que estamos viendo y aparte de la colección de datos, ahora estaba hojeando algunos informes que hablan de una indicación más de que esto estaría relacionado con el cambio climático y son las temperaturas muy cálidas por la noche. Esto sí que es una anomalía que se suma a los extremos de temperatura durante el día, pero pensemos que ahora, por ejemplo, en esta zona de la British Columbia, ¿no?, de la Columbia Británica,
que se han alcanzado esas temperaturas de casi 50 grados, ¿no? Que son como realmente de un récord tremendo, pero durante la noche no bajan de 24 grados. Estos 24 grados son 2 grados por encima de la temperatura media diurna esperada para esta época. O sea, por la noche hace 2 grados más de la temperatura media que se esperaría de forma habitual. Esto sí que ya empieza a ser parte de un síndrome que los expertos relacionan con el cambio climático. Más allá de toda esta serie de cosas que empieza a sonar a cambio climático por todos los lados, ¿no? Los eventos extremos, los récords de temperatura. El año pasado, recordemos, 2020, que batió récord y igualó a 2016 como año más cálido. En fin, estamos teniendo cada vez más evidencias del cambio climático, y este evento probablemente en unos días ya sí que se conectará sin dudas estadísticas a lo que es la tendencia del cambio climático. Porque en unos días, Fernando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se conecta con el cambio climático? ¿Qué herramientas existen para establecer esa relación? Es difícil de resumir porque son herramientas sobre todo analíticas, matemáticas, son físicas, que tienen en cuenta muchos parámetros. Como digo, es la resolución analítica de muchos factores climáticos que tienen en cuenta lo que son las tendencias habituales, las series temporales de varias décadas, y luego relaciona las probabilidades de que se dé por azar condiciones como las que se están dando ahora. Esto tiene que ser unos cálculos que se van retroalimentando y repitiendo en unos sistemas de ecuaciones, y cuanto más días pasan de estos cálculos y cuanto más sostenida es esta ola de calor, más certeza se tiene de que estamos en una anomalía, y más certeza se tiene de que esa anomalía pueda estar relacionada con la tendencia global del calentamiento. La ONU advertía hoy que esta gran ola de calor en Norteamérica es más propia de Oriente Próximo, ¿no? Las temperaturas extremas, y que son una amenaza para la salud de las personas, pero no solo para la salud de las personas, ¿no? Claro, el funcionamiento de todos los ecosistemas con los bienes y servicios asociados se ve comprometido. Pensemos que hoy se hablaba de 50 grados a 50 grados, o sea, casi 50 grados Celsius en 50 grados de latitud norte, ¿no? Es la latitud de Londres o de Bruselas, y la temperatura no puede llegar a esos valores de 50 grados, que recordemos que biológicamente tiene un gran significado. A 50 grados empiezan a coagularse o a desnaturalizarse muchas proteínas. O sea, hablamos de temperaturas difíciles de gestionar, pero claro, ecosistemas, organismos, incluso personas acostumbradas a ese calor lo gestionan, están habituados, tienen forma de adaptarse, pero en la Columbia Británica indudablemente esto no es habitual, y tanto los organismos, digamos, no humanos como los humanos lo sufren en carne propia, y esto tiene efectos en cascada, que muchos de ellos tardaremos unos días, un tiempo en entenderlo bien. Habrá oyentes que digan, bueno, pues yo en el reloj, en el termómetro este callejero que está el sol en mi barrio, he visto, sobre todo en el sur de España, 50 grados muchas veces. No hablamos de eso, ¿verdad? No, tenemos que hablar de temperaturas medidas de forma estándar, para que sean comparables, porque lógicamente algunos de estos termómetros en las calles están metidos en una caja que la propia caja no está bien aislada, no tiene las condiciones estándares para medir. De hecho, los récords de temperatura, tanto por arriba como por abajo, tienen que ser homologados para que se hayan podido medir en condiciones comparables con las que se hayan registrado en otros momentos o en otros lugares, ¿no? Y claro, en España pensemos que lugares como Córdoba, Andújar, que son tradicionalmente de récords, hay toda una serie de adaptaciones, incluso en el comportamiento de las personas, la famosa siesta, hay horas del día en la que a nadie se le pasa por la cabeza salir, la programación de muchas actividades laborales, etcétera, ¿no? Sin embargo, como digo, en la Columbia Británica, pues que encima en muchos casos se suma a una humedad sofocante, pues lo están pasando francamente mal. Ya creo que hoy hablaban de casi 200 muertos, muchos de los casos son personas que tenían ya una salud un poco comprometida, pero realmente está siendo un drama, y pensemos que esto trae consigo riesgos de incendios. Ya en California se está empezando a notar que este calor está asociado a otra temporada posiblemente muy, muy intensa de incendios. Segunda pregunta del millón cuando se habla de esto. ¿Y a nosotros nos puede pasar? Indudablemente. Esto es lo de las barbas de tu vecino, ¿no? Es sí, tal cual. Además, pensemos que California, un poquito más al sur de la Columbia Británica,
tiene clima mediterráneo, con lo cual lo que les pase a ellos, igual que lo que les pasa a Sudáfrica o a las zonas mediterráneas de Australia, pues es muy parecido a lo que nos puede pasar en España o en la cuenca mediterránea. El clima es muy parecido. Esa combinación de calor seco en el verano, pues eso es lo que une a las 5 regiones mediterráneas, de clima mediterráneo en el planeta. Así que lo que les pase a unos es lo de la barbas de tu vecino, ¿no? Pon las tuyas a remojar. Realmente esos incendios que vimos el año pasado en Australia, o que luego más adelante, pues eso, en California, las escenas del cielo rojo en San Francisco, son situaciones un poco apocalípticas que se dan también por las peculiares circunstancias de allí, la vegetación y los ecosistemas, pero que tenemos que pensar que no van a ser tan improbables también en el Mediterráneo. Fernando Valladares, biólogo, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias por estar a estas horas hablando de cambio climático. Un placer, encantado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con este calor, no sé qué deciros, pero está la cosa para irse a un chiringuito, ¿no? ¿No os parece muy descarnado lo del chiringuito de Toni Cantó? ¿No es demasiado, Munarriz? Sí, es demasiado, sí, pero por otra parte, fíjate, ahora la política lo aguanta todo. Es decir, un rasgo fundamental de la política hoy, esto lo categoriza muy bien Oriol Bartomeu, es la volatilidad. Los políticos cada vez son presos durante menos tiempo de su palabra. En el caso concreto de Toni Cantó es que es emblemática de su trayectoria, desde hace años, la denuncia de los chiringuitos. Y es difícil concebir un caso más evidente de creación de un organismo para colocación de un político que se te ha quedado fuera del proyecto, porque ya sabemos que Toni Cantó ha sido una pieza de un puzzle que se ha quedado Isabel Díaz Ayuso con ella en la mano. Mi opinión, pasará. Es decir, por la actitud ayusista de Toni Cantó, es decir, el desparpajo absoluto a la hora de encarar las críticas de los demás, la actitud provocadora ante las críticas del resto de partidos. Es decir, este es un asunto... Pero él entierra su discurso, Él entierra su discurso con esto, ¿no? Porque, seguro, yo ya no estoy seguro, Es decir, no me estoy a verlo hablando de chiringuitos dentro de 3 meses. Como me quedan 2 minutos, no quería abrir el melón del cambio climático, pero veo que el del chiringuito también da juego. O sea, hombre, da juego porque realmente aquí está en juego cuánto vale la credibilidad de la palabra de un político. Es decir, es que este no es un asunto circunstancial, la trayectoria de Toni Cantó. Él ha construido su personaje político sobre la idea de que la administración está llena de enchufados, ¿de acuerdo? Y se queda fuera del encaje de la colocación política con la operación Casado-Ayuso en Madrid y se crea no un puesto para él, una institución perfectamente prescindible a priori. Luego veremos, quizá haga una aportación al idioma español inolvidable, pero a priori me da la sensación de que es un puesto creado ad hoc. Mi hipótesis es que conseguirá sobrevivir políticamente a eso, a pesar de que empeña su palabra y que la hemeroteca lo perseguirá hasta el día del juicio final, porque la memoria se ha vuelto muy breve y la exigencia de responsabilidades se ha vuelto muy difusa. Manuela, con lo que tú tuviste que escuchar de las mamandurrias, Sí, no sé, a mí yo estoy de acuerdo con Ángel, esto la gente lo olvidará y no sé, a mí lo único que me parece que es súper interesante es que sigamos sabiendo qué va a hacer esa institución y que que pidamos cuentas ante esa institución inventada y creada pues en base de los acuerdos que se pudo tomar con Toni Cantó y el Partido Popular, ¿no? Yo eso creo que es lo importante. Lo otro desde luego se olvida, dentro de 3 meses ya nadie se acuerda de eso. Yo centraría mis palabras en la parte contratante, ¿no? Porque da la sensación de que a Isabel Díaz Ayuso le da exactamente igual las críticas que va a recibir. ¿No? Cree que con lo arrolladora que ha sido la victoria electoral puede hacer cualquier cosa. Fíjate que lo primero que está anunciando es el chiringuito de Toni Cantó, el control de Telemadrid y el bloqueo de la Comisión de Investigación de las Residencias y de lo que allí ocurrió. Es decir, suficiente como para empezar a pensar en una legislatura fallida, pero no es así. ¿Con qué nos vamos, Esther?
Pues con las primeras reacciones que se están produciendo en Estados Unidos después de que el cómico, el actor Bill Cosby, haya salido de prisión. Ha abandonado la cárcel después de que la Corte Suprema de Pensilvania anulara la condena que estaba cumpliendo desde el año 2018 por abusos sexuales. Fue al inicio del movimiento del Me Too. Esta tarde se ha invalidado aquel juicio por haber agredido a una mujer, una de las más de 60 que denunciaron a Cosby, y se ha hecho por una cuestión técnica y considerar la Corte que no fue un juicio justo. Las mujeres que le denunciaron han reaccionado con rabia e incredulidad. Estoy en shock, aturdida. Habíamos recibido una carta hace poco diciendo que su libertad condicional tras su sentencia de 3 a 10 años había sido denegada de forma preventiva y que se decidiría definitivamente en una vista el 25 de septiembre, porque no ha mostrado arrepentimiento y se negó a participar en programas para abusadores. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Nos tenemos que ir. Joaquín, Estefanía, Manuela Carmena y Ángel Munarriz, que he tenido la impresión que te he cortado el micrófono, que estabas queriendo decir algo del chiringuito para cerrar, ¿no? No, bueno, son muchísimas cosas que se podían decir sobre el chiringuito. Otro día. Vale, otro día entonces. Un beso a los tres. Buena semana. Buenas noches. Adiós. Que descansen ustedes. Volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.